Graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1958, siendo el único estudiante de su promoción en obtener la distinción de alumno eminente. Estudió en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y debido a sus altas calificaciones se le otorgó el título de Ingeniero Civil Summa Cum Laude, la más alta calificación asignada a un estudiante. Desde muy joven se inició en las actividades políticas, participando activamente en la lucha contra los remanentes del Trujillato, contra el golpe de Estado a Juan Bosch y en la Guerra Patria de 1965. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, y fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLAS. Quienes lo conocieron lo describen como un ser humano sencillo, solidario, capaz y trabajador, la más alta y digna representación de la juventud dominicana de los años 60. Por eso, gran parte del país sintió el dolor de su padre, Mahoma Abel, cuando al llegar al lugar del crimen exclamó: «¡Oh, Dios mío! Me han matado a mi hijo». El cadáver de Amin Abel Hasbún fue velado en la explanada frontal de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, donde familiares, amigos y compañeros de lucha se confundieron abrazados al dolor de su partida. Numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y culturales se manifestaron públicamente repudiando el crimen cometido contra el dirigente político. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, consideró que la muerte de Amin constituye un crimen incalificable, cometido sin ningún tipo de miramientos, que retrata de cuerpo entero la hazaña criminal del gobierno del doctor Balaguer. El 1 de enero de 1971, el presidente Balaguer designó al general Enrique Pérez y Pérez en la jefatura de la Policía Nacional. Varias semanas después, hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Antiterrorista y Anticomunista, mejor conocido como La Banda. En medio de la ola de crímenes atribuidos a la banda, 2 jóvenes PRDistas fueron asesinados y sus cadáveres abandonados en el estadio de La Normal. 2 días después, se presentó al programa de televisión El Pueblo Cuestiona
el señor Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, quien se declaró jefe del grupo de bandoleros. La presentación del jefe de la banda por televisión provocó un repudio total en los principales medios de comunicación y en amplios sectores de la opinión pública. Entre estos, la revista Ahora, la cual publicó el siguiente comentario. Las declaraciones por televisión del jefe de la banda resultaron más irritantes todavía, no solo porque en ellas se jactó públicamente ante el país con perturbadora insolencia de las fechorías del grupo, sino sobre todo porque hizo tal cosa cuando todavía estaba fresca la sangre de las víctimas de un espeluznante doble asesinato atribuido a esa asociación de malhechores. Al tiempo que la banda realizaba sus fechorías en las principales ciudades del país, en la cárcel de la Victoria se ejecutaba una macabra operación bautizada como Operación Chapeo, la cual consistió en extensas jornadas de palizas, torturas y todo tipo de vejaciones contra los presos políticos encerrados en el penal. La Asociación de Madres, Esposas de Desaparecidos y de Presos dice que todavía se sigue golpeando a los presos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. El gobierno tomará una nueva medida para evitar. Son prácticas, como ustedes saben, de muchos años. Para desarrollarla totalmente habría que buscar carceleros suizos. Cuando el que manda pierde la vergüenza, los subordinados le pierden el respeto. Durante los primeros 6 meses de 1971, cada 48 horas asesinaban a un dominicano. En el primer semestre de 1971, mataron 83 dominicanos, en su mayoría opositores al régimen de Balaguer. Don Rafael Herrera, en un editorial del Listín Diario, escribió: «Cuando en un país la vida es material gastable, todos estamos en peligro de muerte». Y cuando yo hablaba de fuerzas incontrolables, lo digo con justicia, porque el gobierno no puede controlar. Durante mucho tiempo, el presidente Balaguer responsabilizaba a fuerzas incontrolables de los crímenes que se cometían bajo su gobierno, hasta que el exteniente coronel del ejército, José A. Rodríguez Alba, declaró a la prensa que los incontrolables eran miembros de las Fuerzas Armadas y que él estaba en disposición de darle los nombres al presidente Balaguer para que éste tomara medidas. Balaguer respondió a Rodríguez Alba afirmando que conocía a los incontrolables, pero no explicó por qué no actuaba contra ellos. Quien no castiga el mal, manda a que se haga. El 23 de mayo de 1971 se informó desde Europa de la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, MPD. Once días después de su muerte, el 2 de junio, el cadáver de Maximiliano Gómez el Moreno llegó a Santo Domingo a las 4 de la mañana, acompañado de su madre, Mariana Horacio, sus hermanos Víctor y Maripsa, y de los 4 hijos de Otto Morales y Miriam Pinedo. Desde el aeropuerto, el cadáver del Moreno fue trasladado a la Capilla La Humanitaria, en la avenida 30 de Marzo, de donde partió la caravana fúnebre a las 10:30 de la mañana hacia el cementerio de la avenida Máximo Gómez, seguida de miles de personas. Maximiliano Gómez, que a la hora de su muerte tenía 28 años de edad, nació en San Pedro de Macorís el 5 de mayo de 1943. Estaba casado con la señora Carmen Mazara, con la cual procreó 2 niños, Guido Orlando y Fabricio Ernesto. Desde muy joven trabajó como tornero en el Ingenio Consuelo, iniciándose también a temprana edad en las labores políticas. Tras una breve militancia en el Movimiento Revolucionario 14 de junio, pasó al Movimiento Popular Dominicano, MPD, en 1963, organización dentro de la cual desarrollaría un fuerte liderazgo y pondría en ejecución sus principales ideas sobre la Revolución Dominicana. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No
No temas al tiempo que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor y cantaremos a un nuevo sol. Oh, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá. Dar sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. La noche del 30 de junio de 1971, gran parte del país fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en la historia dominicana. El presidente Balaguer, hablando por una cadena de radio y televisión, y acompañado de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acusó al ex general Elías Wessing y Wessing de dirigir una conspiración para derrocar su gobierno. Abusando de la tolerancia de las autoridades, el general retirado Elías Wessing y Wessing ha hecho difundir propaganda subversiva de los carteles, ha sacado, pretendido sacar a elementos de inferior o de mediana jerarquía dentro de nuestros cuadros militares y ha ido construyendo poco a poco un aparato conspirativo que, aunque esencialmente vulnerable, podría culminar en el momento en que menos se lo espere, en una explosión cuartelada. No deseo ser yo mismo el que decida esta noche la suerte del ex general Elías Wessing y Wessing. Prefiero que esa suerte la decidan sus propios compañeros de armas, que sean ellos los que juzguen a este conspirador impenitente. Los días siguientes fueron testigos de una ola de apresamientos de militares activos vinculados al fracasado golpe de Estado. Más de 40 militares fueron apresados, según fuentes de seguridad, mientras muchos de los seguidores de Wessing corrieron a asilarse en embajadas latinoamericanas y europeas. 6 días después de denunciado el complot en televisión, el ex general Elías Wessing y Wessing fue enviado al exilio a Madrid, España. Antes de irse, declaró a la prensa: Yo seré un conspirador vulgar, como dijo Balaguer, pero no soy un criminal y ladrón. La acción de Balaguer, al presentar a Wessing por televisión, fue duramente criticada por dirigentes políticos de oposición. El doctor Alfonso Moreno Martínez, presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, al comentar la actuación del presidente, afirmó: ante la demostración de fuerza que dio Balaguer con la acusación pública contra Wessing, es inconcebible que Pérez y Pérez apoye la banda sin el conocimiento del presidente. Yo no creo que el jefe de la policía, mayor general Enrique Pérez y Pérez, se atreva a apoyar la banda si el presidente Balaguer no se lo ordena. Pérez y Pérez y otros oficiales actúan como políticos porque su comandante en jefe Balaguer así lo ha querido. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, lacaya y anticomunista de América Latina. El carácter represivo
de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Amaury Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Hercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Amaury Germán para que se entregara a las autoridades a través de una comisión de notables a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, Amaury Germán le envió una carta a Hercilio Veloz en la cual le decía: ¿Puede nadie creer que entregarse a los yanquis y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yanquis y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo. Pero esta vez la pagarán con sangre y no podrán vencer sino a los muertos. Durante aproximadamente 15 horas estuvieron Amaury Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban, antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco, mientras que las tropas policiales perdieron a 8 de sus miembros, 6 rasos y 2 oficiales, el primer teniente José Germán Brito Rodríguez y el capitán Virgilio Félix Almanzar. Ha sido una lástima que estas personas no se acogieran a las garantías que se les brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía. Días después de los acontecimientos, la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia, vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada, ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete, señalado también por la policía como participante en el asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos,
pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento, se realizaron los funerales de los jóvenes caídos, en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. Déjenme enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad, que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo Amaury Germán Ariztí, por quien tanto luchaste, mi hijo. Pero no te apure, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre, Amaury Germán Ariztí. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar mi hijo. Ay, mi... El 4 de abril, tropas policiales invaden el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, disparando sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. Varios estudiantes resultaron con heridas, entre ellos Sagrario Ercira Díaz Santiago, quien recibió un balazo en la cabeza. Las tropas policiales ocuparon la UAS en búsqueda del militante izquierdista Tácito Perdomo Robles, acusado por la policía de actividades subversivas contra el gobierno balaguerista. El 14 de abril de 1972, Sagrario Ercira Díaz, de 22 años de edad, estudiante del sexto semestre de Economía, falleció en la clínica Gómez Patiño, a consecuencia de la herida sufrida en la cabeza. Al otro día, una multitud estimada entre 50 y 100.000 personas acompaña los restos mortales de la estudiante hasta el cementerio de la avenida Máximo Gómez. En un hecho sin precedentes, el 27 de abril de 1972, el presidente Balaguer destituyó al síndico de la capital, licenciado Manolín Jiménez Rodríguez, acusándolo de abierta desobediencia contra el orden institucional imperante, al auspiciar la instalación de una junta militar. Para cumplir formalidades legales, Balaguer envió una carta al Congreso solicitando la destitución de Jiménez Rodríguez y citando el testimonio del general de brigada Adriano Valdés Hilario, quien afirmó que el síndico lo había instado a formar una junta militar. En horas de la noche de ese mismo día, Manolín Jiménez se asiló en la Embajada de México, acompañado de varios colaboradores cercanos, y 3 días después viajaron a la nación azteca en calidad de exiliados. La denunciada conspiración de Manolín Jiménez motivó un operativo de desarme de los funcionarios del ayuntamiento y generó una ola de rumores sobre los militares que pudieron haber estado involucrados. Al preguntársele al mayor general Enrique Pérez y Pérez sobre los rumores que lo vinculaban a la conspiración, respondió: Manolín Jiménez estaría muerto si me hubiese propuesto participar en una conspiración para derrocar el gobierno del doctor Balaguer. Para ocupar el puesto de síndico de la capital, Balaguer escogió a Juan Rafael Estrella Rojas, quien al juramentarse declaró que el verdadero síndico del Distrito Nacional sería el presidente Balaguer.
El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron por una playa del sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Junto con el anuncio del desembarco guerrillero, el gobierno dio inicio a una ola represiva y a una tenaz persecución contra los principales dirigentes de la oposición, ordenando el cierre de varias emisoras de radio, estableciendo un cerco militar a la Universidad Autónoma y militarizando las principales vías de acceso a la ciudad. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, junto a 2 de sus compañeros, en el paraje Nizaito, sección La Horma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bochams Javier mostraron el cadáver de Caamaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Caamaño y los de sus compañeros Eberto Giordano Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que Caamaño había muerto en combate, testimonios posteriores afirman que el coronel Caamaño fue fusilado, luego de haber estado prisionero de las tropas del Ejército Nacional que lo perseguían. Además de los 2 combatientes caídos junto a él, acompañaron al coronel Caamaño en su proyecto guerrillero Ramón Euclides Holguín Marte, Hanlet Germán Pérez, Mario Nelson Galán Durán, Claudio Caamaño, Ramón Payero Ulloa y Toribio Peña Jaques. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, para finales de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamle Germán, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jaques, los cuales, tiempo después, salieron para el exilio. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, a los 41 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. De 3 balazos en la cabeza fue asesinado el periodista Gregorio García Castro, Goyito,
la noche del 28 de marzo, en la calle Mercedes, casi esquina a José Reyes. Durante 1 hora aproximadamente, estuvo el cadáver de Goyito tirado en el pavimento, mientras numerosas personas llegaban al lugar a presenciar la trágica escena. El cortejo fúnebre, con los restos de García Castro, de 36 años de edad, partió de la Protectora La Altagracia, en la avenida Bolívar, hasta el cementerio de la avenida Máximo Gómez, acompañado de una multitud indignada y adolorida. De acuerdo a la comisión investigadora, el autor material de la muerte de García Castro fue el oficial de la policía Juan María Arias Sánchez y los cabos Milton Cruz Lemus y José Rafael Pérez Pereira. Arias Sánchez, tras cometer el crimen vestido de civil, volvió a la escena del crimen con su uniforme de oficial de la policía a observar el cadáver de su víctima. El asesinato del periodista Gregorio García Castro puso en evidencia la responsabilidad del presidente Balaguer en el sostenimiento y estímulo del clima de irrespeto a los derechos humanos que imperaba en el país bajo su gobierno y que generó crímenes tan bochornosos como el de Goyito. Según la Constitución de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República,